El milagro del Mar Rojo, el pueblo de Dios caminó en seco. La historia del milagro del Mar Rojo es, sin lugar a dudas, uno de los relatos más asombrosos y poderosos narrados en las Escrituras. Se trata de un acontecimiento que no solo ha quedado grabado en la memoria de los creyentes a lo largo de los siglos, sino que sigue siendo una de las manifestaciones más claras del poder divino en la historia de la humanidad. En este relato, el pueblo de Israel se encuentra ante una situación desesperante, su libertad está a punto de ser arrebatada por el ejército de Egipto, y se encuentran atrapados entre las aguas del Mar Rojo y las huestes del faraón. En ese momento de angustia, cuando todo parece perdido, Dios obra un milagro sin igual, el mar se divide en dos, y el pueblo de Israel camina en seco hacia la libertad. Este evento es mucho más que una historia de liberación física, es una representación profunda del poder y la soberanía de Dios. Nos muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, cuando los caminos parecen cerrarse y la derrota parece inminente, Dios tiene el control de todas las situaciones. El milagro del Mar Rojo no solo tiene un valor histórico, sino también un gran significado espiritual, pues demuestra que el poder de Dios es invencible y que su fidelidad hacia su pueblo nunca falla. Cuando el pueblo de Israel se encuentra atrapado entre el mar y el ejército egipcio, la desesperación se apodera de los corazones de los israelitas. La huida que habían emprendido, guiados por Moisés, parecía haber llegado a su fin. El ejército de Faraón avanzaba sin piedad, y las aguas del mar se extendían ante ellos, bloqueando cualquier posibilidad de escape. En ese momento, la fe del pueblo fue puesta a prueba, pero también lo fue la fidelidad de Dios. Dios había prometido liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y no iba a fallarles ahora. En este contexto de angustia y desconfianza, Dios interviene de manera milagrosa. A través de Moisés, Él ordena que el pueblo avance, y cuando Moisés extiende su mano sobre las aguas, el Mar Rojo se divide en dos. Es un acto de poder absoluto, las aguas se levantan como un muro a cada lado del pueblo, y el lecho del mar queda seco. La tierra que había estado sumergida por el agua ahora se convierte en un camino seguro, permitiendo que los israelitas caminen por él sin temor a ahogarse. Este milagro no solo es una intervención física, sino también un acto de compasión divina que demuestra la voluntad de Dios de proteger y salvar a su pueblo. La magnitud de este milagro es incalculable. En un abrir y cerrar de ojos, un obstáculo natural se convierte en una vía de escape, y lo que parecía ser el fin de la jornada para los israelitas se convierte en un nuevo comienzo, lleno de esperanza y libertad. A través de este milagro, Dios no solo libera a su pueblo de la opresión física de Egipto, sino que también les enseña una lección profunda sobre su poder, su fidelidad y su amor inquebrantable. El poder de Dios es tal que ni siquiera los elementos naturales de la creación pueden resistirse a su voluntad. Él tiene el control de todo lo que existe, y cuando Él decide obrar, nada puede detenerlo. Es importante reflexionar sobre el simbolismo profundo que este milagro tiene para la vida cristiana. En la vida de cada creyente, a menudo nos encontramos con mares rojos que parecen imposibles de cruzar. Pueden ser problemas, adversidades, sufrimientos o desafíos que nos parecen insuperables. Sin embargo, al igual que en el milagro del Mar Rojo, Dios tiene el poder de abrir un camino donde no lo hay. A veces, la solución a nuestros problemas no viene de nuestras propias fuerzas o esfuerzos, sino de la intervención directa de Dios, quien, en su infinita misericordia, nos muestra que nada es imposible para Él. El milagro también refleja el carácter de Dios como un protector fiel. El pueblo de Israel, aunque en momentos de temor, fue guiado por Dios hacia la libertad, y Él estuvo con ellos en todo momento. En la vida diaria, también enfrentamos situaciones que parecen insuperables, pero Dios nos invita a confiar en Él. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su fidelidad no cambia. Así como liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, también está dispuesto a liberarnos de todo aquello que nos oprime, ya sea el pecado, la ansiedad, el miedo o cualquier otro obstáculo que nos impida vivir plenamente. El acto de caminar por el lecho seco del Mar Rojo también tiene un profundo mensaje de fe.
Para que el pueblo de Israel cruzara el mar, era necesario que dieran el primer paso. Debían confiar en que el camino estaba preparado, aunque no pudieran ver con claridad cómo sería su travesía. De la misma manera, en nuestras vidas, la fe requiere dar pasos, a veces en la incertidumbre, confiando en que Dios está obrando en nuestro favor. Cuando confiamos en su poder y en su promesa, Él abre caminos en medio de nuestras dificultades, aunque no siempre veamos la solución de inmediato. Dios nos llama a caminar en fe, a dar el primer paso, confiando en que Él estará con nosotros en cada momento del camino. Al mismo tiempo, el milagro del Mar Rojo nos recuerda que, aunque el pueblo de Israel fue liberado, los enemigos de Dios no quedaron sin juicio. El ejército egipcio, que persiguió a los israelitas, fue tragado por las aguas del mar, demostrando que, aunque los enemigos de Dios parezcan tener el control temporalmente, al final, la justicia divina prevalecerá. Este aspecto del milagro nos enseña que, aunque enfrentemos adversarios o dificultades, podemos confiar en que Dios, en su justicia perfecta, velará por nosotros y castigará a aquellos que se levantan contra su pueblo. Esto no debe llenarnos de deseo de venganza, sino de confianza en la justicia divina, que siempre prevalecerá sobre cualquier injusticia humana. El milagro del Mar Rojo no solo es un relato de la historia de Israel, sino también una lección de fe, confianza y esperanza para todos los creyentes. A través de este acto divino, vemos cómo Dios interviene en momentos de desesperación para traer la libertad y la salvación a su pueblo. Esta historia es un recordatorio de que, cuando nos enfrentamos a obstáculos aparentemente insuperables, debemos recordar que el poder de Dios es más grande que cualquier dificultad y que, con fe y confianza en Él, podemos avanzar hacia la libertad y la victoria. En conclusión, el milagro del Mar Rojo es mucho más que un evento histórico. Es un testimonio del poder, la fidelidad y el amor de Dios por su pueblo. Nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos situaciones imposibles, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su poder invencible es capaz de abrir caminos donde no los hay. Este milagro no solo muestra el poder de Dios para liberar a su pueblo de la opresión, sino también su capacidad para guiarnos, protegernos y llevarnos hacia un futuro de esperanza y victoria. Al igual que el pueblo de Israel, cada uno de nosotros puede experimentar el poder de Dios en nuestras vidas si ponemos nuestra fe en Él y confiamos en su intervención divina. Este milagro nos invita a caminar con fe, sabiendo que, al igual que en el pasado, Dios sigue siendo fiel y su poder sigue siendo tan real y tangible como lo fue en el Mar Rojo. Con cada paso, podemos confiar en que Él está con nosotros, guiándonos hacia la libertad y la victoria final. El milagro del Mar Rojo es, sin lugar a dudas, uno de los relatos más impresionantes y profundamente significativos de la Biblia. A través de este acto, Dios no solo liberó a su pueblo de la opresión egipcia, sino que demostró, una vez más, su poder absoluto sobre la naturaleza y su fidelidad inquebrantable hacia aquellos que confían en Él. Es un relato lleno de simbolismo, enseñanzas y, sobre todo, de una poderosa manifestación de la soberanía divina. En un momento de extrema desesperación, cuando las circunstancias parecían no dar lugar a esperanza alguna, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, se encontraba atrapado entre las aguas del Mar Rojo y el ejército egipcio que los perseguía. La amenaza de ser alcanzados por el faraón y sus tropas llenaba de terror los corazones de los israelitas. Se hallaban ante un mar inmenso y sin un camino visible hacia la libertad, y a sus espaldas se encontraba la furia de los opresores que los habían esclavizado durante generaciones. ¿Cómo podrían escapar de tal amenaza? ¿Dónde encontrarían una salida ante una situación tan desesperada? Es precisamente en este momento de angustia y miedo cuando Dios interviene de manera milagrosa. A través de Moisés, Dios manda que el pueblo se adelante hacia el mar. En ese preciso instante, se produce una de las manifestaciones más impresionantes del poder divino. El Mar Rojo se divide en dos, formando un camino seco entre las aguas. Es imposible no imaginar la magnitud de este evento. Un muro de agua se alza a cada lado, mientras que el pueblo de Israel camina por un lecho seco, guiado por la presencia de Dios.
Cada paso dado en ese camino, cada pisada sobre el suelo seco del fondo marino, era un recordatorio de la grandeza del Creador. Dios, en su infinita soberanía, había hecho posible lo imposible. El pueblo de Israel, que había vivido durante siglos bajo la opresión y el yugo de Egipto, estaba ahora siendo liberado. La fidelidad de Dios quedó manifiesta en ese milagro. No era la habilidad humana, ni la estrategia de guerra, ni los esfuerzos del pueblo lo que les había permitido escapar de tal situación. Era el poder divino el que estaba obrando en favor de ellos. El Mar Rojo, que parecía una barrera infranqueable, se convirtió en una puerta abierta por la intervención de Dios. El agua que parecía condenarlos, ahora les servía de protección. Aquellos que se veían atrapados entre el mar y el ejército, ahora caminaban por el fondo del mar, seguros de la protección divina. Lo que sucedió a continuación no hace más que confirmar la increíble magnitud del poder divino. Mientras el pueblo de Israel cruzaba el mar, el ejército egipcio, en su deseo de alcanzar a los israelitas, lo siguió sin pensarlo. Pero el destino de los egipcios sería completamente diferente. Cuando el pueblo de Israel alcanzó la otra orilla, y cuando Moisés extendió nuevamente su mano sobre las aguas, el mar se cerró de inmediato. Las aguas que habían sido abiertas para el pueblo elegido, ahora volvieron a su curso natural, tragando a los perseguidores y asegurando la victoria de los israelitas. Este acto no solo significó una victoria física para el pueblo de Israel, sino también una victoria espiritual. Dios había intervenido de manera milagrosa para proteger a su pueblo y había demostrado, una vez más, que su poder es absoluto y no tiene rival. Este milagro tiene un profundo significado en la vida de todo creyente. Más allá de ser un evento histórico, el milagro del Mar Rojo es una lección sobre la fidelidad de Dios, sobre cómo Él cuida de aquellos que le son fieles. Cada uno de nosotros, en nuestras vidas cotidianas, enfrenta mares rojos que parecen insuperables. Las dificultades, los problemas y los retos a veces se presentan como barreras impenetrables. Sin embargo, este relato nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, Él puede abrir caminos en los lugares más improbables. Así como separó las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pudiera avanzar, Dios tiene el poder de abrir puertas en nuestras vidas, incluso cuando todo parece estar cerrado. El poder de Dios no está limitado por las circunstancias humanas. Las barreras que parecen infranqueables, los obstáculos que parecen insuperables, se disipan ante su voluntad. El Mar Rojo, en este contexto, no solo es una masa de agua, sino un símbolo de todos esos obstáculos que encontramos en la vida. Cuando estamos atrapados entre los mares de la vida, podemos sentirnos perdidos, como si no hubiera salida. Pero Dios, en su poder, tiene el control total de las situaciones. Él puede abrir un camino donde no lo hay, puede transformar lo imposible en posible. El milagro del Mar Rojo nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que el poder divino está a nuestro alcance. Cada paso que el pueblo de Israel dio sobre el lecho seco del mar fue un acto de fe. La fe es esencial para experimentar la obra de Dios en nuestras vidas. No basta con ver el mar abierto para dar el primer paso. Es necesario tener la confianza de que, aunque no veamos todo el camino, Dios nos guiará y nos protegerá. Cada uno de esos pasos dados sobre el suelo seco representaba un acto de obediencia y confianza en la palabra de Dios. La fe es la que nos permite avanzar, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los temores, a pesar de las adversidades. El pueblo de Israel confió en que Dios les había prometido la libertad y al dar ese primer paso sobre el mar, demostraron que creían en la palabra de su Creador. Es importante señalar también que el milagro del Mar Rojo no solo fue un acto de liberación para el pueblo de Israel, sino una demostración del juicio de Dios sobre aquellos que se oponen a su voluntad. El ejército egipcio, que representaba a los opresores, fue destruido por las mismas aguas que habían servido como medio de escape para los israelitas. Esta parte del relato nos recuerda que, aunque los enemigos de Dios puedan parecer poderosos en la vida terrenal, su fin está asegurado cuando se oponen a la voluntad divina. La justicia de Dios se manifiesta de manera clara,
aquellos que se levantan contra él, tarde o temprano, recibirán el juicio divino. La victoria del pueblo de Israel no solo fue física, sino también espiritual, pues demostró que la justicia de Dios prevalecería sobre cualquier intento de opresión o maldad. En la vida diaria, todos enfrentamos obstáculos y desafíos que, a menudo, parecen ser insuperables. Puede ser que tengamos que enfrentarnos a luchas personales, familiares, económicas o de salud. Sin embargo, el milagro del Mar Rojo nos invita a mirar más allá de las circunstancias visibles y a poner nuestra fe en el poder divino. A veces, el camino puede parecer incierto, pero Dios ya ha preparado el camino para nosotros, y es nuestro trabajo dar el primer paso con fe y confianza. El Mar Rojo se partió, no porque el pueblo de Israel lo mereciera, sino porque Dios, en su gracia y poder, hizo posible lo imposible. El poder de Dios no solo se manifiesta en milagros extraordinarios como el del Mar Rojo, sino también en las pequeñas intervenciones diarias que ocurren en nuestras vidas. Cada vez que superamos una dificultad, cada vez que encontramos una solución a un problema que parecía insuperable, podemos ver la mano de Dios obrando en nosotros. El milagro del Mar Rojo es un recordatorio constante de que no hay barrera que Dios no pueda derribar y que, cuando confiamos en Él, todo es posible. Este acto divino nos invita, además, a vivir con gratitud y reverencia hacia el Creador. El pueblo de Israel, después de cruzar el mar, cantó un himno de alabanza y gratitud a Dios. Este momento de adoración fue una respuesta natural a lo que Dios había hecho por ellos. De la misma manera, nuestra vida diaria debe ser una expresión constante de gratitud hacia Dios por su intervención en nuestras vidas. Él no solo nos ha creado, sino que también nos sostiene y nos guía en cada paso de nuestro camino. En los momentos más oscuros de la historia, cuando el miedo y la incertidumbre amenazan con consumir a los seres humanos, es cuando la fe se convierte en el ancla que sostiene el alma. Así ocurrió con el pueblo de Israel, que, en una situación aparentemente sin salida, decidió avanzar con fe, confiando en las promesas de su Creador. El relato del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo no es solo una narración de un evento histórico, es un testimonio profundo de lo que significa caminar con fe, de lo que se experimenta cuando se decide confiar en Dios incluso cuando todo parece en contra. El pueblo de Israel, liderado por Moisés, se encontraba en una situación desesperada. Detrás de ellos, el ejército egipcio avanzaba con fuerza, decidido a recapturarlos y devolverlos a la esclavitud. Delante de ellos, el Mar Rojo se extendía, impasable y profundo, un obstáculo natural que parecía un final inminente para su huida. En ese momento, cuando parecía que el pueblo no tenía más opciones, cuando las posibilidades de escape eran nulas y el miedo comenzaba a hacer mella en los corazones de los israelitas, fue cuando Dios intervino. A través de Moisés, Él abrió un camino en medio del mar, separando las aguas y creando un pasaje seguro para su pueblo. Cada uno de los israelitas que avanzaba por el fondo del Mar Rojo experimentaba una sensación de asombro y temor reverente, pero, al mismo tiempo, había en ellos una profunda confianza en el plan divino. Cada paso que daban sobre el lecho seco del mar no solo era un avance físico hacia la libertad, sino también un paso espiritual hacia la plena dependencia de Dios. Estaban siendo guiados por la fe, y esa fe se convirtió en el motor que los impulsó a seguir adelante. La fe en Dios no era una mera esperanza pasiva, era una fe activa que los movió a actuar, a caminar, a avanzar, aunque las circunstancias no ofrecieran garantías de éxito. A medida que el pueblo de Israel avanzaba, sus corazones palpitaban con esperanza. Esa esperanza no venía de la seguridad de que no habría más obstáculos, sino de la certeza de que Dios estaba con ellos, guiándolos, protegiéndolos y llevándolos hacia un futuro de libertad. Cuando el pueblo comenzó a caminar por el fondo del Mar Rojo, era imposible que no se sintieran abrumados por el escenario que tenían ante ellos. A su derecha e izquierda, el mar se levantaba en enormes muros de agua, amenazando con caer en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de la magnitud del milagro que tenían frente a ellos, la verdadera fuerza que los mantenía avanzando era la fe que habían puesto en Dios.
No fue el milagro físico de ver el mar dividido lo que los mantuvo en marcha, sino la confianza en que Dios, quien había demostrado su poder al dividir las aguas, los conduciría hacia la salvación. Cada paso que daban representaba una victoria sobre el miedo y la duda. Al caminar por el lecho seco del mar, el pueblo de Israel se enfrentaba a una gran prueba de fe. No sabían lo que les deparaba el futuro, ni cómo sería la travesía, pero confiaban en que Dios los estaba guiando. En medio de la incertidumbre, decidieron seguir adelante, y en ese acto de valentía y confianza, Dios les brindó lo que necesitaban, el camino hacia la libertad. Este momento de avance hacia la libertad también nos enseña algo muy importante sobre la naturaleza de la fe. La fe no se trata solo de esperar pasivamente que las cosas mejoren. La fe es acción, es movimiento, es caminar aunque no sepamos exactamente a dónde nos llevará el camino. Cuando confiamos en Dios, no estamos simplemente esperando que todo se resuelva por sí mismo, estamos avanzando, dando pasos, incluso en medio de la incertidumbre. Es en ese caminar, en ese actuar en fe, donde experimentamos la provisión y la guía de Dios. El pueblo de Israel, mientras cruzaba el Mar Rojo, no solo avanzaba físicamente, sino también espiritualmente. Cada paso que daban fortalecía su fe. En cada momento de duda o temor, se les recordaba el poder de Dios, que no solo los había liberado de la esclavitud en Egipto, sino que ahora los estaba guiando hacia un futuro lleno de promesas. La fe de los israelitas no solo era un acto de confianza en el momento presente, sino también una declaración de confianza en el futuro, en las promesas que Dios había hecho a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Es importante destacar que la fe en Dios no significa que el camino será fácil o libre de dificultades. El pueblo de Israel no estaba caminando por un sendero cómodo. El mar estaba a ambos lados, y el peligro de que las aguas se cerraran sobre ellos era real. Sin embargo, su fe les permitió ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que el Dios que los había liberado en el pasado era el mismo Dios que los guiaba hacia el futuro. Este acto de fe se convirtió en una declaración de confianza inquebrantable en el plan divino, que estaba mucho más allá de su comprensión humana. Al igual que el pueblo de Israel, cada uno de nosotros, en nuestras propias vidas, enfrentamos situaciones donde las circunstancias parecen ser insuperables. A menudo nos encontramos entre mares que parecen no tener solución. Sin embargo, el ejemplo de los israelitas al caminar por el Mar Rojo nos recuerda que la fe no depende de ver el final del camino, sino de confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del viaje. Aunque no sepamos lo que nos deparará el futuro, podemos avanzar con la certeza de que Dios está guiándonos hacia un propósito mayor. Este acto de fe también nos habla de la importancia de la obediencia a la dirección de Dios. El pueblo de Israel no solo caminó por el mar porque se les ocurrió, sino porque obedecieron la orden de Dios. La obediencia fue clave en su travesía. Al seguir la dirección de Dios, el pueblo de Israel no solo experimentó el milagro, sino que también fortaleció su relación con Él. De la misma manera, cuando obedecemos a Dios, estamos alineándonos con su voluntad y permitiendo que su poder se manifieste en nuestras vidas. Es también digno de mención que, mientras el pueblo avanzaba, no estaba solo. Moisés, como líder, estaba allí para guiarlos, pero más importante aún, Dios estaba presente, dirigiendo cada paso que daban. Esto resalta la importancia de no caminar en soledad en nuestra fe. A veces, el camino puede ser incierto y solitario, pero cuando nos unimos en comunidad y confiamos en que Dios está con nosotros, nuestras fuerzas se multiplican. El pueblo de Israel no caminaba en solitario, caminaban juntos, guiados por la presencia de Dios, y ese es un recordatorio importante para nosotros. Al caminar por el mar, el pueblo de Israel no solo estaba cruzando un obstáculo físico, sino que también estaba cruzando una barrera espiritual. Estaban dejando atrás la esclavitud, la opresión y la desesperación, y avanzaban hacia una vida nueva, llena de libertad y esperanza. Cada paso era un paso hacia un futuro mejor, un futuro en el que serían una nación bajo el cuidado y la guía de Dios.
Así como ellos dejaron atrás Egipto, nosotros también somos llamados a dejar atrás el pasado, a caminar en fe hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Finalmente, el milagro del Mar Rojo no es solo un evento aislado de la historia de Israel, sino que es un testimonio de la manera en que Dios actúa en la vida de cada creyente. Así como el pueblo de Israel avanzó por el Mar Rojo con fe, nosotros también debemos avanzar en la vida con fe, confiando en que Dios abrirá caminos donde no los hay y nos llevará a un lugar de libertad y esperanza. En cada paso, debemos recordar que no caminamos solos, que la presencia de Dios nos guía y que su fidelidad nunca fallará. En conclusión, el pueblo de Israel avanzó por el Mar Rojo con fe, pero esa fe no fue solo un acto de confianza en el momento presente, sino una declaración de esperanza en las promesas futuras de Dios. Cada paso dado en ese momento fue un testimonio de la fidelidad divina y un ejemplo de cómo debemos caminar en nuestra propia vida, confiando en que Dios nos guiará hacia nuestro destino final. El relato del cruce del Mar Rojo es uno de los momentos más significativos de la historia de la liberación del pueblo de Israel, pero el milagro no terminó cuando los israelitas llegaron a la otra orilla del mar. De hecho, lo que siguió es una demostración aún más poderosa del poder de Dios y de cómo su justicia prevalece sobre aquellos que se oponen a Él. Después de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, escapando del ejército egipcio que los perseguía, Dios actuó una vez más, mostrando su soberanía absoluta. Los enemigos de Israel, los egipcios que habían decidido seguirlos en su travesía por el mar, fueron tragados por las mismas aguas que habían abierto el paso para los israelitas. Este momento no solo fue un acto de liberación para los hijos de Israel, sino también un acto de juicio divino. Dios demostró que, aunque los egipcios parecían tener el poder en el mundo natural, su poder era infinitamente más grande. Al cerrar las aguas del mar sobre los egipcios, Dios dejó claro que nada ni nadie puede desafiar su voluntad sin enfrentar las consecuencias de ese desafío. Este evento revela muchas lecciones profundas sobre la justicia, el poder y la fidelidad de Dios. Es una manifestación contundente de su soberanía, que nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros ante su voluntad y sobre cómo Él maneja a aquellos que se levantan contra Él. Para comprender plenamente el alcance de este milagro, es necesario regresar al momento en que el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo. Cuando Moisés extendió su mano sobre las aguas, Dios abrió un camino a través del mar y los israelitas comenzaron a avanzar hacia la libertad. A sus espaldas, el ejército egipcio, bajo el mando del faraón, decidió seguirlos, creyendo que podrían atraparlos antes de que llegaran a la otra orilla. Los egipcios, confiados en su fuerza militar y en la capacidad de sus carros y caballos, creyeron que, al igual que los israelitas, podrían cruzar el mar sin que las aguas se cerraran sobre ellos. Sin embargo, este fue el momento en que se reveló la soberanía divina. Mientras los israelitas llegaban a salvo al otro lado del mar, Dios ordenó que las aguas volviesen a su curso natural. Moisés extendió nuevamente su mano sobre el mar y las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio. Los carros, los caballos, los hombres y las mujeres que perseguían al pueblo de Dios fueron engullidos por el mar y nadie sobrevivió. Este acto no solo fue una liberación para Israel, sino también una manifestación de la justicia divina que destruyó a aquellos que, en su arrogancia, se habían atrevido a desafiar a Dios y a seguir a su pueblo con la intención de destruirlo. Es fundamental entender que, al cerrar las aguas sobre los egipcios, Dios no solo estaba liberando a Israel, sino también impartiendo juicio sobre aquellos que se habían opuesto a su voluntad. Los egipcios, bajo la dirección de un faraón que se había endurecido en su corazón, habían sido responsables de la opresión y esclavitud del pueblo de Israel durante generaciones. El faraón había ignorado las advertencias de Dios y había rechazado los llamados a la humildad y la obediencia. Ahora, la justicia divina se manifestaba en una forma dramática e innegable. Este acto de juicio es un recordatorio poderoso de que, aunque a menudo los malvados parecen prosperar temporalmente, al final, la justicia de Dios prevalecerá. La historia de la liberación de Israel muestra que Dios no solo es un Dios de misericordia y amor, sino también un Dios de justicia.
Aquellos que se levantan contra su voluntad no quedarán sin respuesta. La caída de Egipto y la destrucción de su ejército es una clara advertencia de que la desobediencia a Dios tiene consecuencias graves. El hecho de que los egipcios fueran tragados por las mismas aguas que habían abierto el paso a Israel nos habla de un principio profundo en las Escrituras. Los medios que Dios usa para liberar a su pueblo también pueden ser usados para juzgar a aquellos que se oponen a Él. El mar, que sirvió como medio de escape para los israelitas, se convirtió en un instrumento de juicio para los egipcios. Este principio se refleja en varias otras ocasiones a lo largo de la Biblia, donde los instrumentos de liberación y bendición también se convierten en medios de juicio para los malvados. Por ejemplo, el mismo río que condujo a Moisés a la vida, al salvarlo de las aguas del Nilo, fue también el río que trajo juicio sobre Egipto cuando las aguas se desbordaron y trajeron plagas. Este principio también tiene una aplicación directa en nuestras vidas. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, las mismas bendiciones y protecciones que Él nos ofrece se convierten en una garantía de que nada ni nadie puede tocarnos sin su permiso. Sin embargo, cuando decidimos alejarnos de Él, cuando tomamos decisiones que se oponen a su voluntad, las mismas bendiciones pueden convertirse en instrumentos de corrección. Al igual que las aguas del Mar Rojo, que se cerraron sobre los egipcios, cualquier bendición que recibimos de Dios tiene el poder de juzgar si no vivimos conforme a su voluntad. La historia de los egipcios y su destrucción en el Mar Rojo también nos enseña sobre el peligro de endurecer el corazón frente a las advertencias divinas. El faraón y su ejército, a pesar de los numerosos milagros y señales que Dios había mostrado a Egipto, se negaron a rendirse ante el poder de Dios. Su arrogancia y su obstinación los llevaron a tomar una decisión fatal: seguir al pueblo de Israel a través del mar. Esta decisión, nacida de la soberbia y la falta de humildad, resultó en su total destrucción. La dureza del corazón del faraón y su negativa a reconocer el poder de Dios lo llevaron a la perdición, y lo mismo ocurrió con los que lo siguieron. El principio de la justicia de Dios también resalta en este milagro. Dios no solo actúa para liberar a su pueblo, sino también para traer juicio sobre aquellos que se levantan contra su voluntad. La Biblia nos recuerda que el juicio de Dios es justo y perfecto. Él no es un juez parcial ni caprichoso, sino que su juicio está basado en su infinita sabiduría y rectitud. Así como Dios hizo justicia con los egipcios en el Mar Rojo, Él también traerá justicia a las naciones y a los individuos en el tiempo apropiado. Esta es una de las razones por las que debemos vivir nuestras vidas con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios y que debemos vivir conforme a su voluntad. El pueblo de Israel, al ser liberado de la esclavitud y al ver cómo sus enemigos eran destruidos por las aguas, experimentó una profunda gratitud y una renovada fe en el poder de su Dios. La victoria no solo fue física, sino también espiritual, ya que la liberación de Egipto no solo significaba escapar de la opresión física, sino también de la influencia del pecado y la idolatría que Egipto representaba. La destrucción de los egipcios por las aguas simboliza el poder de Dios para aniquilar todas las fuerzas que se oponen a su plan de salvación y que desean mantener a su pueblo bajo el yugo de la opresión. Este milagro, sin embargo, no es solo una lección de juicio y justicia divina, sino también de la fidelidad de Dios. Él no solo destruye a los enemigos de su pueblo, sino que también les asegura la victoria. El pueblo de Israel no tuvo que luchar, ni tuvo que hacer nada para vencer a los egipcios. Fue Dios quien peleó por ellos. Este acto de liberación y juicio es un recordatorio de que, cuando estamos en la voluntad de Dios, Él peleará nuestras batallas. A veces, nos encontramos en situaciones donde sentimos que no tenemos la fuerza o los recursos para superar los desafíos que enfrentamos, pero este relato nos muestra que, cuando confiamos en Dios, Él es el que nos da la victoria. Él es el que destruye nuestros enemigos, y nuestra tarea es seguir adelante con fe. El milagro del Mar Rojo es mucho más que una historia antigua que pertenece a un tiempo y lugar específicos. Es un relato que resuena a través de los siglos, trayendo consigo una lección de fe, confianza y protección divina que sigue siendo relevante para todos los creyentes hoy en día.
Este evento histórico, aunque sucedido en tiempos bíblicos, tiene un significado temporal que continúa inspirando a millones de personas. Al meditar sobre este milagro, nos damos cuenta de que la lección que se nos enseña no solo tiene que ver con el pueblo de Israel en su huida de Egipto, sino con la profunda verdad de que, cuando confiamos en Dios, Él es capaz de abrir caminos donde parece no haber salida, sin importar lo grande que sea la adversidad que enfrentemos. La historia nos cuenta que el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, se encontraba atrapado entre las aguas del Mar Rojo y el ejército egipcio que los perseguía. A primera vista, parecía que no había escapatoria posible. El mar se extendía ante ellos, vasto y profundo, mientras que el ejército de Faraón avanzaba rápidamente desde atrás, decidido a recapturarlos. Parecía ser el final de su travesía, la liberación que tanto habían esperado estaba a punto de desmoronarse frente a sus ojos. Los corazones de los israelitas palpitaban con desesperación y el miedo llenaba el aire. Sin embargo, en ese momento crítico, Dios intervino de una manera milagrosa. A través de Moisés, Dios ordenó que el pueblo avanzara hacia el mar, y con un acto de fe, el mar se abrió ante ellos. Un muro de agua se levantó a ambos lados, creando un pasaje seguro por el que el pueblo de Israel pudo cruzar en seco. Esta intervención divina, que parecía imposible desde una perspectiva humana, es un claro testimonio del poder invencible de Dios. Los israelitas caminaron por el fondo del mar, confiando en que Dios los estaba guiando hacia un futuro de libertad, mientras que las aguas permanecían separadas para protegerlos. Este milagro es un recordatorio de que, cuando Dios actúa, no hay nada que pueda impedir su voluntad. Aunque las circunstancias nos parezcan imposibles, y aunque el camino se vea bloqueado por obstáculos insuperables, Dios tiene el poder de abrir un camino donde no lo hay. Él es capaz de hacer lo que para nosotros parece un imposible, y su poder no tiene límites. En ese momento, los israelitas aprendieron que su liberación no dependía de su propio poder ni de sus propios esfuerzos, sino del poder de Dios. Su fe y confianza en Él les permitieron ser testigos de un milagro que cambió el curso de la historia. El poder de Dios se mostró de manera gloriosa al abrir el mar para su pueblo. Sin embargo, el milagro no terminó allí. Después de que los israelitas cruzaron a salvo, el ejército egipcio, que los había seguido en su persecución, fue destruido cuando las aguas del mar volvieron a su curso natural. El ejército de Faraón fue tragado por las aguas, y no quedó ni un solo soldado con vida. Este acto de justicia divina no solo protegió a Israel, sino que también demostró que aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios, buscando su destrucción, enfrentarán las consecuencias de su maldad. Este evento resalta una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él no solo es un Dios que salva, sino también un Dios que defiende a su pueblo. En tiempos de dificultad, cuando todo parece perdido y los enemigos parecen estar a punto de alcanzarnos, podemos tener la seguridad de que Dios no solo está con nosotros, sino que Él es nuestro defensor. La protección de Dios es invencible, y su poder no puede ser superado por ninguna fuerza humana o demoníaca. Además, este milagro revela la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. El pueblo de Israel, que había sufrido durante siglos bajo la opresión de Egipto, había sido liberado por Dios de manera gloriosa. A pesar de sus dudas y miedos a lo largo del camino, Dios nunca los abandonó. Él les mostró que su amor por ellos era inquebrantable y que siempre estaría con ellos, guiándolos y protegiéndolos en todo momento. La fidelidad de Dios hacia su pueblo es una característica fundamental de su naturaleza, y su promesa de estar con nosotros nunca cambia. El milagro del Mar Rojo también nos enseña sobre la importancia de la fe en momentos de adversidad. Cuando el pueblo de Israel enfrentó el mar frente a ellos y el ejército detrás, fue su fe en el poder de Dios lo que los sostuvo. Aunque no sabían cómo sería el camino, ni cómo Dios los salvaría, confiaron en Él y tomaron el primer paso. Al hacerlo, demostraron una fe activa, una fe que no se queda esperando que las cosas cambien, sino que se pone en marcha, confiando en que Dios proveerá el camino. Esta es la fe que Dios nos llama a tener, una fe que avanza,
incluso cuando no vemos toda la solución, porque confiamos en que Dios está con nosotros. La fe no significa que todo será fácil o que los problemas desaparecerán de inmediato. A menudo, como los israelitas, debemos dar el primer paso sin saber lo que nos deparará el futuro. Pero cuando confiamos en Dios, sabemos que Él está con nosotros y que su poder es suficiente para guiarnos a través de cualquier adversidad. La historia del Mar Rojo es un recordatorio de que la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos sobre el carácter y la promesa de Dios. Este milagro también nos habla de la necesidad de la obediencia a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel no solo caminó por el mar porque se les ocurrió, obedecieron la dirección de Dios a través de Moisés. La obediencia fue clave en su liberación. A veces, el camino que Dios nos pide recorrer no es el que hubiéramos elegido nosotros mismos, pero al obedecer su dirección, nos alineamos con su voluntad y permitimos que su poder se manifieste en nuestras vidas. Dios nos llama a caminar en obediencia, sabiendo que su camino es el mejor, incluso cuando no comprendemos todos los detalles. Además, este milagro tiene un profundo mensaje de esperanza. El pueblo de Israel había vivido bajo la esclavitud durante siglos, pero Dios les mostró que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza en Él. La liberación del Mar Rojo fue un acto de esperanza que renovó la fe de Israel en las promesas de Dios. La esperanza que encontramos en Dios no es una esperanza vacía o ilusoria, sino una esperanza firme y segura, basada en su fidelidad y en su poder. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar que Dios siempre tiene un plan para su pueblo y que, al final, Él nos llevará a la victoria. Este evento también resalta la importancia de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. El pueblo de Israel, después de cruzar el mar, cantó un himno de alabanza a Dios, reconociendo su poder y su intervención. Es importante para nosotros recordar los momentos en que Dios ha intervenido en nuestras vidas, ya sea en grandes milagros o en pequeños momentos de provisión y guía. Al hacerlo, nuestra fe se fortalece y nuestra gratitud se renueva. La adoración a Dios, basada en su fidelidad y en su poder, es una respuesta natural a lo que Él ha hecho por nosotros. Finalmente, el milagro del Mar Rojo nos invita a vivir con una confianza renovada en el poder de Dios. El mismo Dios que abrió las aguas para el pueblo de Israel es el mismo Dios que está con nosotros hoy. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. Él es fiel, y su poder invencible siempre nos protegerá y nos guiará hacia la libertad que ha prometido. Este es el poder invencible del Señor. Amén.